Estamos con Tomás Jordán, abogado constitucionalista, investigador del Observatorio Nueva Constitución y de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien. ¿Y tú, Fernando? Muy bien, estaba viendo atentamente este nuevo informe que sacó el Observatorio Nueva Constitución, este análisis que viene interesante del perfil de quiénes van a ser los constituyentes y cómo podría estar compuesta la convención. Estamos con un porcentaje, por cierto, de apuesta, pero es interesante ver cómo construyeron ustedes esta posibilidad de que, para ponerte un nombre, 77% de candidatos a la constituyente, eso se sabe, no tienen experiencia política, en términos, yo supongo, de política profesional. Sí. ¿Y qué tanto puede eso incidir en cómo se distribuyen los constituyentes? Tomás. Buenísimo punto. Mira, nosotros nos hicimos la pregunta siguiente al comienzo, era ¿qué nos decían los datos, los perfiles de los candidatos y candidatas de cómo podía estar integrada la convención? En el fondo eran personas, 1.468 personas que tenían su trayectoria, tenían su currículum, y por lo tanto la pregunta era no quiénes van a ser electos, sino cuál sería esa convención eventualmente. Y ahí nos dio el dato que tú señalas, que el más central, creo yo, que el 77% carece de experiencia política y pública, pero también se liga a un fenómeno, a nuestro juicio, que viene del estallido social, cómo la política en el fondo retrocede y entra a la sociedad, al espacio público, y por lo tanto estas candidaturas también representan ese fenómeno de mayor pluralidad social. Sin duda. Ahora, eso de alguna manera, Tomás, sí, incide inevitablemente en cómo va a ser la distribución de los constituyentes entre los políticos profesionales, llamémoslo así, y los independientes. Totalmente. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que se tiene que resolver, que es quiénes, perdona lo obvio, pero es que es importante, quiénes van a ser electos. Porque hay una las principales personas con experiencia política y pública van en las listas tradicionales, lista del apruebo, Vamos por Chile, Apruebo Dignidad, es decir, con los partidos que hoy día tienen representación en el Congreso. Y las que no van en las listas de independientes o candidatos independientes que van solos. Entonces, la pregunta clave es si van a ser electos más bien dentro del 77% o van a ser electos más bien dentro de ese 23%. Y ahí se cruza con los datos que los expertos electorales han venido señalando. Incluso ayer salió una nota en el Mercurio y que pareciera ser que las listas tradicionales, los partidos tradicionales, van a obtener mayor cantidad de escaños en la convención. Tanto así que hay algunos que le dan no más de 5 o 6 escaños a los independientes. Por lo tanto, pareciera ser que va a ser una convención en que a lo mejor va a haber mayor experiencia política y pública en razón de sus perfiles, más que el 77%, eventualmente, sí, por los datos que estamos trabajando. Ahora, tú en el informe haces una observación que me parece súper interesante, que dices que entre los candidatos a la Convención Constitucional se observa mayor pluralidad social de lo que vemos en el Congreso habitualmente, donde la mayoría de sus integrantes son de profesiones tradicionales. ¿A qué te refieres con pluralidad social por parte de los candidatos? Sí, lo que pasa es que aquí distinguiría entre pluralidad política y pluralidad social. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en el Congreso tenemos 17 fuerzas políticas, cuestión que es un Congreso bien plural. Si uno compara el Congreso, el Parlamento español tiene 10 partidos, el alemán 8, el francés también 8, por lo tanto un Congreso con 17 fuerzas políticas representadas habla de que hay pluralidad política. Lo que pasa es que el estallido social y el plebiscito particularmente nos mostró que representa un pequeño porcentaje de la población la política, por decirlo de alguna manera, y hay una sociedad fuera de la política. Y entonces cuando nosotros mezclamos el 77% sin experiencia pública, el 61% de los candidatos vienen de listas independientes, y las profesiones no solamente son las típicas profesiones que están en el Congreso, médicos, abogados, sino también aparecen acá mucho profesor, mucho contador, empresario, sí, o pescadores, incluso administradores públicos, aparecen en las listas. Es que tenemos también, más que una pluralidad política, también hay una pluralidad social. Y eso yo creo que se liga a este fenómeno post-estallido, y también como lo visualizamos durante la campaña del plebiscito, que nadie se pudo atribuir, ningún sector político, el triunfo del 78%. Sí, es bien interesante lo que planteas, porque probablemente una cosa que no se ha repetido quizás lo suficiente, a pesar de que creo yo que es un rasgo bien importante de esta elección de constituyente, es que probablemente
es probablemente la elección que más cantidad de opciones le ofrece la ciudadanía para votar. Totalmente. Tú tienes profesiones, pero de todo tipo. Tienes condiciones, por ejemplo, de género totalmente diversa. Tienes pueblos originarios metidos como candidatos en números que nunca antes se habían visto. Tienes una cantidad de gente independiente que no pertenece a partidos políticos como jamás habíamos tenido en una elección. Por lo tanto, el despliegue para escoger es enorme. Enorme. Decirlo así, siempre nos quejábamos de la falta de oferta de candidatos que no nos representaban. Hoy día es casi completa. Yo creo que abarca el 180 grados, el abanico completo del espacio social y político. Entonces, lo cual no es un buen indicio de que si las personas, si hay una relación entre las personas que dicen que no tienen oferta y hoy día hay oferta y quieren ir a votar, podríamos tener varias sorpresas si eso se produce. Si solo votan los mismos de siempre, van a votar, vamos a tener los resultados muy parecidos al 2017. Si se produce esa relación entre que las personas necesitaban mayor oferta y se produce mayor oferta no solo política, sino también de distintos espacios de la sociedad civil, que hay candidato y candidato, podríamos tener un resultado distinto. Y ahora hay una cuestión ahí que tú lo dices, que se infiere de lo que tú estás diciendo. Tenemos por primera vez una elección que abarca los distintos aspectos de la sociedad de los últimos años, por decirlo así, que es paritaria, además reconoce por primera vez un escaño reservado de los pueblos, es decir, la convención puede ser el primer órgano colegiado de un nuevo ciclo, por decirlo de alguna manera, y el último del que se iba cerrando. Eso es la posibilidad. Eso es muy interesante, porque si es que hay algo que tú no puedes argumentar en esta elección, es que, voy a exagerar el punto, Tomás, pero es que siempre vas a encontrar a alguien que probablemente pueda estar representando tus intereses. Totalmente. Que es una cosa de las que se veía anteriormente, que había mucha dificultad porque se concentraban en partidos o en posiciones muy específicas. Ahora, hay un punto también interesante en ese sentido, Tomás Jordán, que tiene que ver con que, bueno, son una cantidad cercana a 1.400, casi 1.500 personas, y la pregunta es si la gente está dispuesta a ir a votar como votó en el plebiscito en esos números, 8 millones de personas. Así es. Hay una pregunta que es esa, y dos, que justo te estaba escuchando y se me venía a la cabeza, que es que esa pluralidad está muy distribuida, es muy dispersa en distintas listas. Entonces puede pasar una cuestión que son dos desafíos. Uno, que vaya a votar una cantidad cercana a la que votó en el plebiscito, pero además puede pasar que haya mucha distribución de votos en listas distintas y por lo tanto se difumine, claro, se diluya un poco la cosa. Se diluya ese impulso por el exceso de oferta. Mira las cosas que estoy diciendo, porque necesitábamos mucha oferta, hay mucha oferta, pero al estar en exceso se va a distribuir demasiado los votos y capaz que no alcancen el escaño, porque al final del día estos son 155 dentro de distritos, que son muy pocos escaños por cada distrito. Entonces, si votara toda esa cantidad de gente, entonces, digamos, 7 millones y medio, entre 7 millones y medio y 8 millones de personas, y se distribuye demasiada la votación, siempre salen fortalecidos, porque así funciona y así son sus estrategias, no hay una crítica en esto. Los partidos políticos porque saben cómo funcionan las elecciones, por decirlo de alguna manera. Sí, la otra variante que también se ha hablado mucho de eso, Tomás, es la variante etaria, la variante edad. Si es que acaso va a incidir en esta elección, si se repite el fenómeno del plebiscito, claro. El que jóvenes que históricamente en las últimas 2 o 3 elecciones se habían arrestado de participar, lleguen en las cantidades que llegaron en el plebiscito, porque ustedes, por la vía de analizar en este informe las candidaturas, las leo, las candidaturas en mujeres son en promedio 2 años menores de edad respecto a las candidaturas de los hombres, un promedio de 43 en las mujeres y 45 en los hombres. El menor de los candidatos tiene 18 años y el mayor tiene 85, y los dos son hombres. Sí. El 30% de las candidaturas a convencionales es menor o tiene 35 años,
437 candidaturas, un 27% se encuentra entre los 36 y 45 años, mientras que entre los 46 y 60 años hay un 31% de candidatos. Solo un 12% tiene más de 61 años. ¿Viste? Si yo fuera candidato, lo agregaría dentro de los 12%. Sí, lo que pasa es que se puso un fenómeno bien interesante que tú dices bien, no sabemos si se va a repetir, que es que el plebiscito yo creo que también se tiene un equivalente del plebiscito del 88, que es un momento generacional. Es un momento en que una generación, sobre todo las más jóvenes, se toman y resuelven ese plebiscito. Eso pasó el 88 y los datos nos dicen que algo de eso hubo el año pasado. La clave está en si esos jóvenes que están ahí, que además representan un 30% de las candidaturas menores de 35, que no es menor, sienten que la elección de convencionales se juega muchas cosas. El otro día, mira, perdona el ejemplo porque es muy específico, pero una alumna en clase me dijo, profesor, lo que pasa es que nosotros nos sentimos identificados cuando hay un momento en que se pueden cambiar las cosas. Y por eso fuimos a votar el plebiscito. Trayéndolo a los datos, que son duros, más que una opinión de una persona, tiene que ver con ese elemento. Si la elección de convencionales tiene el cariz público de poder cambiar el camino, y ahí vamos a tener que pareciera ser que van a votar más jóvenes, si no van a votar lo que tradicionalmente votan en las elecciones. Sí, el plebiscito del 88 y el plebiscito del año pasado. Tal cual. Y son dos momentos bien clave en cuanto a votación de personas que estaban recién empezando la vida política. Estoy hablando de ciudadanía. Ahora, convengamos una cosa, digamos, al margen de que hay tanto candidato, pero probablemente nada puede cambiar más las cosas en Chile que los constituyentes que van a redactar la nueva constitución. Total, o sea, yo creo que es así. La estructura, cuando uno habla de la estructura de los estados, es en la constitución. O sea, ojalá que eso se transmita por parte de los candidatos y candidatas al electorado, si no, es muy difícil, porque si tuviéramos una elección tradicional, por decirlo así, estaríamos dando cuenta de que la forma en que se va a cambiar la Constitución va a ser más bien en la lógica más tradicional. La pregunta sería si se va a poder cambiar de una manera distinta. Y eso no lo sabemos. Sí están los datos como que es posible, porque hay muchos candidatos independientes, hay muchos candidatos jóvenes, hay muchos hombres y mujeres de distintos grupos, profesiones, grupos sociales. O sea, los elementos están. Lo que no sabemos, Fernando, es cómo se va a armar la ecuación final, cómo se va a ecualizar esta convención. Ahora, hay dos formas de armar esa ecuación final, creo yo, Tomás. Una, por cierto, mirando los resultados, y la otra es mirando cómo se presentan las distintas fuerzas a la competencia. Si tú tienes, como tú lo dijiste antes, una cantidad enorme de listas que van a diluir el voto en montones de personas y de repente el contrincante se concentra en una o dos listas donde está buena parte de su fuerza, bueno, probablemente el segundo va a tener más fuerza que el primero, digamos. Exactamente. Eso va a pasar. Yo creo que los números vienen diciendo eso, que la derecha, la coalición de derecha fue inteligente en ese sentido y tiene una lista muy fuerte, además con ciertos liderazgos políticos muy claros. Por lo tanto, es un modelo que, por decirlo así, que tiene votos. Claro, que es un voto limitado. Si uno sigue las tradiciones, sí. O sea, las elecciones anteriores, no llega hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera. Pero tiene claro que puede llegar a cerca del 40%, tiene claro que tiene liderazgos políticos que están en distritos claves, que van a dar una opinión preeminente en la convención, versus una coalición de centro-izquierda que está muy diluida, con muchas listas, no sabemos quiénes van a ser electos en cada uno de ellos, entonces pero sí va a tener un porcentaje de escaños también significativo, cerca de poco menos o cerca del 60%. Entonces, es un escenario bien interesante. Ahora, sí hay dos cuestiones claves, creo yo, que están ya sobre la mesa, que es la paridad, que no es menor, porque sí. Escribir una constitución nunca antes en el mundo, escrita a dos manos, por decir, hombres y mujeres, y dos, que haya pueblos indígenas con escaños, que vamos a tener una constitución en perspectiva de género sí o sí, una constitución escrita así,
y con un estatuto de pueblos indígenas. No sabemos cuál es el resultado, pero sí va a haber. Eso es como hay elementos ahí que ya están desde la partida, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí está de alguna manera inclinado el plano, digamos. Sí, y eso nos muestra que me parece interesante que son son elementos que los constituyentes van a tener que tener a la vista respecto a lo que van a discutir. Es decir, es muy difícil tratar de plantear lo mismo que hay hoy día en la Constitución si tú tienes dos perspectivas que son muy distintas a la Constitución de hoy día. Y ahí hay un juego que la política y el diálogo político va a tener que operar. Solo quería decir que las convenciones hay que tener claridad de que las convenciones a nivel comparado siempre son negociaciones políticas muy difíciles. No son lugares idílicos, ahí tiene que generarse mucho espacio para el diálogo. Sí, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con algo que, por muy distinto que parezca, hay, a mi modo de ver, un vaso comunicante, que tiene que ver con los candidatos a esta convención constitucional y la carrera presidencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú en la carrera presidencial tienes a una serie de personas proponiendo cosas para el futuro, generando proyectos, ideas, miles de cosas que eventualmente pueden influir en los constituyentes también. Pueden influir no solamente en los constituyentes en torno a tener un candidato preferido o no, pero además en las ideas que lleven a la Convención Constitucional. Sí, me pasa que, y esto podemos tener una buena conversación, que me pasa un poco a la inversa, que el tema constitucional ha irradiado en parte las candidaturas presidenciales. Mejor todavía, quizás. Lo digo así porque me parece que si uno mira los candidatos presidenciales, están pensando también, hay que tener a la vista que el 11 de marzo, el próximo año, la convención va a llevar 10 meses, está a punto de terminar. Por lo tanto, el nuevo presidente o presidenta va a ser un ejecutor, un presidente o presidenta de transición entre la antigua institucionalidad y la nueva. Entonces, me parece que hay una irradiación de los temas constitucionales que va a producir el efecto en las candidaturas presidenciales. Entonces, por primera vez estamos hablando, no por primera vez, pero en el fondo me parece bien explícito algunos candidatos hablar de superar el neoliberalismo, de cambiar la estructura, en el fondo de que los derechos sociales sean derechos sociales garantizados, y eso es parte de la discusión que viene desde lo constitucional, un constitucional en el sentido más amplio posible. Sí, sin duda. Y esa es una discusión que probablemente se va a dar de todas maneras en la nueva Constitución, digamos. Y seguramente lo vamos a ver porque una pregunta que se le tiene que hacer a un candidato presidencial, yo creo, no sé, ¿cómo piensa él que va a ejecutar su mandato con los resultados de la convención en la mano? Es decir, esa es la nueva estructura, la nueva arquitectura que vamos a tener, por lo tanto él tiene que gobernar, por decirlo así, con un programa que sea adecuado a la nueva Constitución. Sí. No, es cierto, Tomás, y creo que en ese sentido como que de alguna manera se van a estar mutuamente influyendo porque los candidatos en general, particularmente los presidenciales, son hipersensibles a movimientos serios y masivos y voluminosos de la población. Ya los vimos esto en el estallido social y posteriormente en todo el proceso constitucional, y eso no está lejos de disminuir, a lo más aumenta. Totalmente, yo creo que va a ser el momento en que, por decirlo así, por eso que es tan relevante la elección de convencionales, porque al final del día lo que ellos estén discutiendo en la convención a partir de junio, julio de este año, es lo que vamos a tener de gobierno los próximos 4 años igual, necesariamente, por la hipersensibilidad. Es decir, no me parece que puedan estar ni los candidatos a parlamentarios ni los candidatos presidenciales en una frecuencia muy distinta a la discusión constitucional. Y por eso que yo creo que para lo que hablábamos hace unos segundos atrás, por eso que hubo una lista que entendió que tenía que tener una lista fuerte hacia eso, y otros lo entendieron un código distinto de diversidad de oferta, por decirlo de alguna manera, para llegar al mismo punto. Y creo con esto que el candidato o candidata presidencial va a tener que ir leyendo de la mejor manera posible los acuerdos que se vayan adoptando en la Convención Constitucional. Si no, su gobierno va a ser muy desconectado también con esa realidad. Sí, yo ayer en Tolerancia Cero hablé del fenómeno de la acracia, digamos.
que es un concepto griego que básicamente se ha traducido como debilitamiento de la voluntad. La típica situación donde tú dices que vas a dejar de fumar a partir de mañana y cuando llega mañana encuentras una excusa para que te sigas causando daño y no hagas tu mejor bien, digamos. En el caso de la política, tú tienes aquí, lo dijiste tú muy bien, una derecha que se ordenó bastante, particularmente en el ámbito de los constituyentes, a pesar de tener que comprarse críticas muy fuertes de partidos ahí, mientras tú tienes a una oposición que señala que va a conseguir el triunfo, pero que aparentemente siempre está esperando el día subsiguiente para poder ordenarse y unirse. Y cuando llegue la elección probablemente van a estar igualmente divididos, digamos. Sí, sí. Y en una de esas, lo que podría haber sido un triunfazo puede terminar en lamentaciones, digamos. Es posible, yo creo que tiene que ver también cómo la política se ordena, en el sentido de cuando tú, hay que partir, a mi juicio, de un diagnóstico que la política partidaria, el sistema de partido viene en crisis, sobre todo de la crisis del financiamiento ilegal 2015-2016. Lo que pasa es que yo creo que el fenómeno del 78% del plebiscito en contra de la Constitución actual son esos como golpes casi letales que te obligan a dar lo mejor de ti en el último suspiro. Y me parece que eso representa la lista única de Chile Vamos. Y pasó el fenómeno inverso, del triunfo exacerbado que te da demasiada confianza en ti mismo y por lo tanto que no necesitas el resto para triunfar. Y me parece que eso pasó en la centroizquierda, tratando de atribuirse un triunfo que en realidad no era de los sistemas políticos, sino más bien de una ciudadanía que venía desde el estallido pidiendo ciertas cuestiones. Entonces ahí, a mi juicio, el error de lectura lleva a esa consecuencia que estamos hablando. Tienes toda la razón, y por eso que yo ayer en Tolerancia Cero puse el ejemplo que se da normalmente de qué tiene que hacer un líder para llegar al fin. Y yo puse el caso de Ulises en la Odisea, donde él sabe que va a transitar por un mar lleno de sirenas que van a llenarle de cantos, que lo deriven a otra parte, que lo saquen de su objetivo, y él pide que lo aten al mástil del barco y que si es que él solicita que lo liberen, lo que tienen que hacer es apretar más las cuerdas, porque sabe que el objetivo es el grande y no el pequeño, digamos, no la cosa chica. Bueno, pero los liderazgos a veces se extravían, digamos. No, y los liderazgos a veces, esta conversación, los liderazgos a veces son de corto aliento. Exacto. Entonces están pensando en el pequeño resultado. Exactamente. Voy a sacar un diputado más acá y así me cago a este, que sé yo, que haya sí, eso es. En el fondo la conformación de las listas muchas veces se transforman en eso y rellenar el último día, por eso nosotros sabemos que el último día se caen y se suben personas y al final del día la pega no era esa, la pega no era armarla, era tener una lista que te permitiera obtener una mayoría. Sí. No ganar a ti a ti en particular. Pero bueno, eso muchas veces es difícil porque estás distribuyendo poder y eso es muy difícil de dejarlo ir, por decirlo así. Es cierto. Ahora, dime una cosa solamente para que las personas que nos están escuchando eventualmente puedan acceder a eso. Este estudio, ¿dónde está para poder leerlo y bajarlo? Porque está bien interesante. observatorionuevaconstitución.cl, en un link dice banner, o sea, dice observaciones, y tú lo pinchas y aparece en la observación 1, que era la inscripción de candidaturas, las declaraciones, y la 2, que son los perfiles. Y en una semana más esperamos que aparezca la 3, que es sobre los contenidos constitucionales que declararon los candidatos ante el CERVEL, y por lo tanto queremos examinar cuánto acuerdo hay en qué tema y cuánto disenso hay en materia constitucional antes de empezar la conferencia. ¿Cuál es tu hipótesis ahí? ¿Hay suficiente? ¿Dónde hay probablemente tema en común y dónde van a estar las grandes peleas? A ver, yo creo que la agenda constitucional está fijada, esa es mi hipótesis. Lo que pasa es que no sabemos cuánto se va a mover la aguja, por decirlo de alguna manera. Eso va a estar determinado por
muy concreto por quienes sean electos ese día 15 de mayo, en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay temas que van a ser sí o sí, y perdona, a lo mejor soy muy obvio, pero es importante decirlo. Aquí va a haber, por ejemplo, un cambio en el sistema de gobierno presidencialista. Ese ya no da más, hay un consenso transversal de que se tiene que mover la aguja hacia un modelo distinto. El hiperpresidencialismo no está funcionando. 2, derechos sociales con garantía, me parece que va a ser el tema. La pregunta es cómo vas a garantizar y qué significa garantizar, cómo vas a ser exigible, que no desfonde al Estado esos derechos. Me parece que esa es una de las claves que se nos viene. 3, pueblo indígena, lo decíamos, va a haber un estatuto, la clave va a estar en si va a haber plurinacionalidad o autodeterminación entendiendo autogestión en su propio modelo de desarrollo. 4, la perspectiva de género, la comentamos. 5, una cuestión que sí o sí va a ocurrir, que cuál va a ser el tipo de descentralización que vamos a tener. Más de 2/3 de los candidatos vienen fuera de la región metropolitana, por lo tanto vamos a tener un modelo distinto al Estado unitario centralizado como el de hoy día. No, que no sabemos, porque es una discusión que todavía yo creo que está muy verde, es qué tipo de modelo alternativo al Estado unitario centralizado tenemos. 4 o 5, 6, ya no sé, participación ciudadana va a haber. Yo creo que hay un acuerdo, acuerdo estoy diciendo en los discursos, en las propuestas, de que se vayan incorporando mecanismos, instrumentos de participación, cuáles no se sabe. Yo diría por ahí, y hay cosas que son transversales hoy día. ¿El plebiscito a la Suiza, dices tú? ¿Una cosa así? O la iniciativa popular de ley, que es muy común, esa es la más típica de las constituciones. Yo creo que esa va a aparecer. Plebiscito a lo mejor a la Suiza, pero dirigido, en el fondo, por ejemplo, para las reformas constitucionales, más que dirigido desde el presidente o de la autoridad, porque eso tiene mala fama y más que mala fama, malos resultados en Latinoamérica, porque los presidentes toman los plebiscitos en su favor, cuando están débiles convocan a plebiscitos. Entonces, yo creo que, y mecanismos de instrumentos de participación de abajo hacia arriba a nivel local. Parece que eso es parte de la discusión sobre participación. Y hay un tema que siempre aparece y que lo tratamos poco, que es por ejemplo, la protección de la naturaleza o medio ambiente como un valor bien transversal hoy día en la sociedad chilena. Nosotros lo venimos siguiendo desde el proceso participativo 2016 con Bachelet, que es una cuestión bien interesante respecto de cómo definir una constitución sustentable, una constitución que proteja la naturaleza. Yo creo que ese tema también va a estar ahí muy transversal. Me debería decir que ese es el abanico de temas, Fernando. Lo que no tenemos... Está interesante porque, no hay ninguno de los temas que tú has hablado que hoy día no se considere imperativo. Imperativo, tal cual. Entonces, la convención va a llegar a un resultado exitoso si logra ecualizar, que es la palabra que me gusta ocupar, esos elementos. No tiene para qué ser todo extremadamente ecologista, extremadamente esto, extremadamente... No, ecualizar significa cuál es el acuerdo político que permita contener eso, pero al mismo tiempo que nos dé legitimidad, nos dé gobernabilidad, nos dé estabilidad en el largo plazo, porque voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Pero, por ejemplo, tener un sistema de partido, o sea, tener un sistema de gobierno presidencialista, parlamentarismo semipresidencialista, con puros independientes en el Congreso, no es camino a nada. No existe ningún país desarrollado que tenga solo independientes en el Congreso. No lo conozco. Sí. Entonces, el desafío está en tener un sistema de gobierno que permita legitimidad, pero al mismo tiempo que dé estabilidad. Y eso se va a tener que los convencionales están llamados a ser los más republicanos de todos. Es decir, ¿saben qué? Pareciera ser que necesitamos que las distintas familias políticas estén representadas, pero a lo mejor ser mayor control, mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor esto. Si no, vamos a tener un cat dog que es lo que hay que evitar. Bueno, agradecemos a Tomás Jordán por esta presencia aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Tomás. No, muchas gracias. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, cuídense. Nos encontramos mañana.